Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo, sean bienvenidos a este estudio en este inicio de Shabbat, continuación del libro de el profeta Samuel. Estamos ya estudiando la segunda parte de este libro y hoy continuaremos
con el capítulo 11 y 12 de este libro. Así que les invitamos a que se dispongan, a que tengan sus Biblias allí a la mano, a que presten mucha atención y bueno, a que juntos podamos escudriñar las escrituras, porque como dijo Yeshua, nos parece, dice, a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y bueno, aquí hay muchas enseñanzas, como dice la escritura también, lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y si el Eterno se ocupa de dejar todas estas cosas en su palabra, es para que nosotros las aprendamos, para que hagamos lo que es bueno y para que no repitamos los errores que otros han cometido y que hemos sabido, por la misma escritura, el fin de ellos. Hemos sabido la reprensión del Eterno, como en el caso del capítulo 11 y 12 que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Este capítulo narra la historia de David con Betsabé y lo que luego del acontecimiento el profeta Natán va y le habla a David acerca de lo que hizo, de lo que cometió. Si ya conoces esta historia, bueno, vamos a repetirla, a estudiarla nuevamente. Si no, pues los invitamos a que compartan con nosotros y también aprendan, porque esto que está escrito aquí es para nuestra enseñanza y se darán cuenta, ¿no? Si el Eterno permite que todo esto esté aquí escrito con tan lujo de detalles y sabiendo que no solamente en la escritura están las cosas buenas que hicieron los hombres de Dios, sino también las cosas reprochables que estos mismos hicieron. Esto es para saber que seguimos siendo humanos, seguimos siendo carne, pero que si tropezamos y caemos, pero tenemos corazón dispuesto para arrepentirnos y volvernos al Señor de nuestros malos caminos, pues siempre hay una esperanza. Y hoy vamos a ver el caso de David con este pecado que comete con Betsabé y lo que le sucede a su casa, lo que le sucede a él, y bueno, y también la misericordia del Señor para con David por su disposición de arrepentimiento. Así que vamos a iniciar. Antes de este estudio haremos una oración, pero antes les invitamos a que si son nuevos se suscriban, que dejen sus comentarios, que den like a este video para que también pueda ser de bendición para otros muchos. Así que tú puedes ser un brazo extendido, tú puedes ser una voz que clama en el desierto y compartir de este mensaje a los que te rodean, para que ellos también puedan conocer acerca de la verdad del Señor. Vamos a orar y a disponernos en esta noche para el estudio del día de hoy. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, porque hasta este día nos has sustentado, hasta hoy nos has traído, porque tu diestra nos ha sostenido, Padre. Y queremos, Rey, colocar nuestras vidas en tu presencia. Pedirte, Padre, que seas llenándonos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de discernimiento, Señor. Que hoy tu palabra, al ser predicada, Padre, pueda llegar a nuestros corazones, Rey. Y ella misma pueda transformarnos, cambiarnos, redarguirnos, exhortarnos, cumplir el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Hay veces que la palabra que envías es para alentar, Señor. Otras veces para exhortar, Señor. Pero aunque haya propósitos diferentes en tu palabra, Rey, cuando la escuchamos, sabemos que proviene de ti, que es una misma, Señor, que es verdad, Rey. Y que todo esto, Señor, ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros, como siervos prudentes, como sabios y entendidos, podamos, Señor, ser redarguidos con tu palabra, Señor, y no cometer los mismos errores que otros han cometido, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a oír tu voz. Y que nos ayudes, Padre, a mantenernos firmes, Señor, y a perseverar
en tu palabra, Rey. Yo te agradezco, Señor, en esta noche y bendigo tu nombre por mis hermanos, por sus familias, Señor, por el tiempo que apartan para separar este día de Shabbat para ti, Señor. Gracias yo te doy, Señor, y encomiendo a ti, Señor, este tiempo y todo este día, Señor, para que tu presencia siempre esté en medio nuestro, Señor, y nos des descanso y reposo para nuestra alma, Rey. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar, familia, entonces el capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel. Este capítulo, como les decía ya ahora al principio, ya lo hemos leído bastante. De hecho, este capítulo 11 y 12 lo hemos leído en varias ocasiones en el día de Yom Kippur. Siempre o últimamente hemos citado este capítulo, estos dos capítulos, y un salmo que va acompañado de esto, que es el Salmo 51, ¿no? Pero vamos a recordar esta historia, vamos a ver, porque cada vez que estudiamos la escritura, así la hayamos ya leído antes, pues siempre hay una enseñanza más que el Señor nos da acerca de todo esto. Y si ya la has escuchado, pues atiende nuevamente, porque siempre hay algo para aprender en todo esto, ¿no? Y también para recordar, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que la repetición es la madre de la enseñanza. Que para que a ti se te grabe algo en la cabeza, ¿saben cuántas veces tienen que repetirlo? No, al normal de la gente, ¿no? No casos extraordinarios, o sea, eso ya es otra cosa. No, pero alguna vez escuché que para uno aprenderse algo tiene que repetirlo por lo menos 7 veces. Por lo menos 7 veces para uno aprendérselo. ¿Sí? ¿Usted es más bíblico 70 veces 7? Bueno, sí. Pero por lo menos 7 veces para repetirlo. Y este ejemplo, este caso de la escritura que nos menciona acerca de David y lo que hizo, pues es bueno estarlo repitiendo, ¿no? Es bueno estarlo recordando, porque así nos alertamos, así nos preparamos, así siempre hay una memoria reciente de todo esto que la escritura nos dice, para que no caigamos en lo mismo, ¿no? A nosotros los hombres, a las mujeres también, a todos, ¿sí? Aunque este caso en especial es hacia lo que cometió David, ¿no? Pero bueno, aprendemos todos de esto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí hay algo interesante. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Cuándo se salía a la guerra? Cuando había guerra. Muy bien, ¿no? ¿Cuándo se salía? Porque dice al año siguiente, al tiempo en que los reyes salen a la guerra. Sí, pero cuando aquí habla de un tiempo, habla de un momento en específico del año en el que se salía a la guerra. ¿Por qué esto? Simple. Porque no siempre hay buenas condiciones para ir a la guerra. O sea, no está bien irte en pleno invierno nevando e ir a la guerra, porque el ejército sufre por frío, pueden morir muchos por muchas razones, ¿no? Entonces, hay un tiempo preciso para ir a la guerra. Es un tiempo donde el ejército pueda estar bien, donde puedan alimentarse, donde puedan estar, digamos que, tranquilos en el ámbito de lo básico, ¿no? Ya pues la tranquilidad de una guerra pues se las daba el Señor, de que supieran que iban a vencer, ¿no? Entonces, podría ser el verano, ¿no? Un tiempo para la guerra apropiado, ¿no? O sea, como a eso de la mitad del año. Y dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, dice que David envió a Joab. ¿Joab quién era? Un sobrino de David, ¿no? Hijo de Sarbia, el general de los ejércitos de Israel, en este caso de los ejércitos de David. Lo envió a él, a sus siervos con él y a todo Israel, a destruir a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David, dice, se quedó en Jerusalén.
Y hoy vamos a detectar, si no lo hemos hecho en otras enseñanzas con respecto a esto, lo vamos a destacar aquí, y es errores que uno comete, ¿no? Alertas que uno pasa por alto y que luego resulta esto en un pecado, o resulta esto en un cometer algo que no se debe. Porque ustedes y yo sabemos que el Señor nos avisa, nos alerta. Nosotros mismos nos alertamos. Nosotros mismos sabemos cuando, como decía la canción, ahí viene la flaca o la plaga. ¿Le gusta bailar? ¿Era la flaca o la plaga? ¿Era la plaga? ¿Le gusta bailar? Y cuando está rocanroleando es la reina del lugar. Era la flaca, ¿cierto? Ahí viene la flaca. Era un rock and roll. Ahí viene la flaca. Le gusta bailar. Y cuando está rock and rolleando, la reina del lugar. Así debe ser la flaca, no la plaga. Bueno. No, pero en este caso nos sirve que es la plaga porque es para pecar. El hecho es que tú y yo sabemos. Tú y yo sabemos que. Tú y yo sabemos. Y tenemos unas alertas. ¿Sí? A mí me pasa eso. No sé a ustedes. Pero no le pasa eso. A mí me pasa eso. Y hay alertas. Pero a veces es como cuando dice hoy estamos de canciones, ¿no? Como cuando dice la canción, la canción dice, ojalá nos quiten esta predica por copyright. Bueno, que como voy a cantar desafinado para que no pillen la nota y nos muteen esta. No, mentiras. El hecho es que hay una canción que dice que íbamos manejando, iba a más de 100, encendí las luces para leer, había un letrero de desviación que pasé sin precaución y bueno, esa canción que dice por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó, que tú la escuchas y todo lo que va narrando de ahí hasta que pasa el accidente y se muere la chica, solamente eran alertas de estás por un mal camino, estás a mucha velocidad, prende las luces porque no estás viendo, o sea, alerta tras alerta tras alerta, pero luego de tantas alertas ocurre un accidente y cuál es la respuesta o lo primero que dice el coro en la canción, echarle la culpa a Dios. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Pero hubo tantas alertas que yo omití, que el de la canción omitió, y que tú y yo, cuando viene el pecado, omitimos. ¿Solo por qué? Por obstinación, por necedad, por la razón que sea. Pero hay tantas alertas que el Señor pone que nosotros, que nuestra mente sabe, que nuestro cuerpo sabe, que no debemos omitir, sino que son oye, estás yendo por mal camino, oye, para, oye, para, que pares. ¿No? Y uno no, sigue uno ahí acelerando y hasta que se estutana. Y cuando se estutana dice, hombre, pero si yo sabía lo que venía, yo sabía lo que estaba pasando y no lo detuve. Entonces vamos a detectar todas estas alertas que David tuvo, pero que omitió. Una de ellas es esta. El tiempo en lo que los reyes salen a la guerra, y David era un rey, y dice que ¿qué? Se quedó en Jerusalén. O sea, si es tiempo de salir a la guerra, dice por allá Eclesiastés que hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, pero también dice que hay tiempo de guerra, para ir a salir a la guerra, y tiempo de paz. Y bueno, y mucho tiempo para lo que sea, para sembrar, para cosechar, para lo que quiera, para que llueva, para que no llueva, en fin. Así que en este orden de ideas aquí hay algo que David, como muchos de nosotros, obvia, ¿cierto? Obvia, dependiendo si lo obvia o lo obvia. El hecho es de que obvia esta alerta y hay un tiempo en que los reyes salen a la guerra porque David se quedó en Jerusalén.
si él es rey. Y la costumbre en aquella época, y bueno, no solo en esa época, sino en todas las épocas, tú no ves las películas, y los reyes siempre iban a la guerra. Que no fueran de primeras en unas, y se lanzaran con el ejército de primeras, sino después, eso es otra cosa. Pero que estaban en el campo de batalla, por lo menos sí, así acontece, ¿no? Uno ve en las películas, cuando son así muy fortachones y muy así, pues el rey se manda de frente con el ejército a pelear, o el líder. Pero por lo general, sin importar si se mandan de primeras o se mandan de últimas, siempre iban a la guerra, porque los reyes junto con los generales piensan las estrategias, dan las direcciones al ejército y están ahí como al mando. Y el hecho de ver al rey en la guerra fortalecía al ejército, ¿sí? Hemos visto en la misma escritura que los ejércitos enemigos les mataban al rey o al líder y el ejército salía a correr, se dispersaba, se asustaba, se amedrentaba. O les mataban al valiente, al principal, y el ejército ya se atemorizaba. Entonces, el papel del rey en la guerra era muy importante. La pregunta es, David, ¿qué hacía en la casa? Si era tiempo de guerra, era tiempo en que David debía estar allá tomando, sitiando Rabá. En Primera de Crónicas lo menciona esto. El sitio de Rabá, ¿no? Pero eso lo veremos cuando estudiemos Primera de Crónicas 20. Ahí está la historia de lo que pasó en Rabá. Pero aquí lo que se centra Samuel es en otra cosa. Entonces, David se quedó en Jerusalén. Primera alerta, primer semáforo en amarillo, casi rojo, en amarillo, que en Colombia un amarillo es un rojo. O sea, si tú te pasas un semáforo en amarillo, es como si te lo pasaras en rojo. Y yo he cometido esos errores y sé que muchos lo hemos hecho, ¿no? Yo que conduzco, hay veces que uno ve el semáforo en verde y dice yo alcanzo y ¡brum! Acelera. Y cuando ya va llegando cambia amarillo. Y pues ya ahí sí ya dirían los católicos, échese la bendición, porque nosotros nos echamos la bendición. Decimos, Señor, guárdame y ya. Ahí lo que fue. Se pasó uno eso. ¿Cierto? Un consejo que yo practico, ¿no? Para no pasarme un semáforo en amarillo. Y es que por lo general donde hay un semáforo así, en este sentido, por lo general hay uno que va en el otro sentido. Digamos, si estás por una calle, hay un semáforo que va por la carrera o al revés. O por lo menos hay un peatonal. Y estos cambian antes de que el que tú llevas cambie. Entonces, si tú vas en verde, el peatonal que da el cruce, ¿sí? Al otro semáforo, cambia de color. Y cuando ya cambia, tú sabes que el siguiente cambio es el del semáforo que uno lleva. Entonces uno no debe solamente ir mirando el semáforo que le corresponde a uno, sino que uno debe ser anticiparse a lo que va a acontecer y es mirar los otros semáforos también. Entonces, son señales que uno omite o dice, yo alcanzo, yo paso. En esta David dijo, yo me quedo en la casa, estamos bien. Los capítulos anteriores nos hablaron de las guerras y de lo que hizo David y de la unidad que trajo a Israel y todas las cosas que empezó a hacer David y el Señor a prosperarlo. Y seguramente en esta dijo, pues, ya, mucha guerra, mucha vaina. Vayan ustedes, yo me quedo aquí. Y se quedó, cosa que no debió hacer, debió ir a la guerra. Y miren la consecuencia de un primer acto que se omite y que de ahí para adelante, ahí sí échese la bendición y que sea lo que Dios quiera. No, ahí no es lo que Dios quiera, ahí es lo que uno ya decidió. Y sucedió, verso 2, un día, porque la guerra no duraba un día nomás, o sea, no era como salir al trabajo a las 8 y a las 7 y volver a las 5, no. Eso eran semanas, incluso meses en la guerra, dependiendo de lo difícil que fuese. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Imagínese. Aparte de que no fue a la guerra, dormía hasta tarde. Porque dice que al caer la tarde, ¿a qué horas cae la tarde? Imagínese, ese estaba ya, siguió derecho. Ese es como unos que conozco que si no les ponen despertador, eso hasta las 6 le dan y si no, siguen hasta el otro día. ¿Cierto? Entonces, David, al caer la tarde, dijo, uy, ya está como
como tarde, como que dormido mucho y se despertó y ya estaba de noche y dijo, uy, no, sigamos durmiendo. No, mentiras. Se levantó al caer la tarde, en su mameluco allá, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se echó un rolis real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y fíjate que entre lo que vio, verso 2, y entre lo que hizo, verso 3, ahí ya hubo mucho que pasó en la mente de David. Porque él vio a la mujer y para ir a preguntar quién era la mujer, ya había pensado acerca de todo esto. Porque es como el que ve el pecado, ¿cierto? Pero uno dice, pero pues averigüemos más, ¿sí? Yo igual, yo resisto, yo le hago un poquito más. Y eso le pasa a uno muchas veces. Entonces él vio a la chica bañarse y pues estaba bañándose, ¿sí? Estaba desnuda la chica, era muy hermosa. Esa fue otra alerta, no que fuera hermosa, sino que se estaba bañando y la vio. Ahí ya hubo otra alerta y es, no la mires. Pero pues siguió mirando. Y mientras que miró, hizo así. Señor, tengo los ojos tapados. No, tape los dientes. No, mentiras. Entonces, entre que la vio y manda a preguntar quién es ella, él ya pensó ahí. ¿Qué debió pensar? ¿Qué debió pensar? ¿Será que se echó jabón o no se echó jabón? No, eso no se puso a pensar. ¿Será que se echó rince o no se echó rince? No. ¿Será que se bañó bien o no se bañó bien? Hay unos comentaristas que mencionan, pues en la tradición judía muchos dicen acerca de que Betsabé se estaba purificando de su unidad. Por eso se estaba bañando. Entonces, David pensó seguramente, bueno, y esta chica que... Si ese comentario de que se estuviese purificando de la nidad, pues de pronto David dijo, uy, ya estamos ready, ¿cierto? Porque ya está purificada, mejor dicho, eso estamos listos. Pero no, ¿y ahora qué? Yo tengo esposa, pero ¿será que esta tiene marido? ¿Será que no? ¿Será que...? Y ahí se puso a pensar el hombre, y entre 2 versículos, al siguiente ya dijo, preguntemos. Como dicen por ahí, en los locales comerciales, sin compromiso, sin compromiso. Pregunte, mire y entre y vea, sin compromiso, sin ningún compromiso. O uno se encuentra un vendedor en la calle y le dice, buenas tardes, ¿cómo está? La vez pasada nos encontramos en lo que vendía perfumes, ¿no? Allá abajo en el pueblo. Y buenas tardes, con todo respeto, sin incomodarlos y sin ningún compromiso les puedo mostrar algo. Y nosotros, bueno, pero sin compromiso. Y ahora le dijo, sí, pero nos va a intenciar después cuando le digamos que no, porque uno les dice sí, ellos le ofrecen y después uno no se los quita de encima porque tienen que venderle a uno y uno tiene que comprarles. Entonces, ese sin compromiso, David dijo, pues preguntemos sin compromiso, ¿no? Si está, dirían en inglés, available o no, o sea, disponible. Entonces, no, ya estamos bilingües en esto. Bueno, ya mejor dicho eso. Ahora, mandó a preguntar y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Tercera alerta. Ya de una, es mujer de Urías Eteo. Eso ya es un freno de mano. Así ya iba cogiendo pista David, ya iba como a 90. Y de una el Señor le metió freno de mano. Pero David, como era buen piloto, llegó y echó cabrilla y soltó el freno y metió quinta y siguió. No, eso no lo vayan a hacer, no hay que ser buen piloto para eso. El hecho es que el Señor le hizo un freno cuando escuchó mujer de Urías. ¿Qué debió pensar David en la cabeza? ¿Es ateo? Es ateo, o sea que no es del pueblo, entonces puedo estar con esta mujer. No. Él sabía, porque David era el rey,
sabía quién era Urías, el Eteo. Él sabía quién era Urías, porque Urías era un guerrero de su pueblo. Él sabía, o sea, no era un desconocido. Y entre lo que pasa en el verso 3 y lo que pasa en el verso 4, David debió pensar, bueno, este es Urías el Eteo. Este está en la guerra. Puede que muera, como puede que no. Si no muere, pues ahí arreglamos. Si muere, pues me queda más fácil. Eso lo puede pensar. O ustedes me van a negar a mí que cuando la tentación se presenta uno no piensa rápido entre dos versículos, aquí, todo lo que puede acontecer. Uno lo piensa. ¿Por qué? Porque nosotros para el mal lo hacemos rapidito. Las cosas buenas, eso sí, como, wey, ¿será que sí? ¿Será que no? A ver cómo es. Y no sé, hay que guardar chava si el Señor quiere. Pero para la tentación y sucumbir ante ella, eso es en 3 segundos que uno ya ha pensado todas las rutas de escape y dijo, no, eso ya entrados en gastos, ¿qué hacemos? No. ¿Cierto? Como alguna vez escuchaba a alguien que decía, no, la mejor, es bien chistoso esto, ¿no? Porque decía, la mejor manera de vencer la tentación es caer en ella. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Decía, ¿no? Yo no aconsejo eso, ¿no? Decía, la mejor manera de vencer la tentación es cayendo en ella. ¿Por qué? Porque luego de que usted cae, ya qué tentación va a haber. Pues ya, no hay más, se acabó la tentación. Imagínese eso. Entonces cada vez que uno le venga la tentación, caiga. Porque así ya se le libra de la tentación. Porque luego de que tú caes en la tentación y la cometes, pues ya pasa el gustico, pasa el ratico, lo que sea cual sea el yetserará, ¿no? Pero luego de eso, ¿qué queda? Bueno, si uno, no, sí puede quedar uno atrapado en eso, ¿sí? Es como el que le dicen, pruebe la droga y uno, no, eso no. Ay, pero una probadita, eso no pasa nada. Eso por probar nadie se queda. Y pum, probaron y hasta ahí fueron. Probablemente hay unos que no, pero uno no puede jugar a la ruleta rusa con eso. Entonces, David debió pensar, bueno, este es Urías. Hay una tradición, una costumbre que escuché en un comentario judío que era acostumbrado, eso no es bíblico, o sea, digo no es bíblico porque no está escrito, sino que es costumbre, dicen ahí los rabinos, que era costumbre que cuando los hombres salían a la guerra y tenían mujer, ellos debían dejar una carta de divorcio, por si el hombre moría, para que la mujer quedara libre. Aunque la Torá en Deuteronomio 24 habla acerca del repudio de la carta de divorcio. Pablo cita eso diciendo cuando el marido muere, pues la ley del marido ya no está sujeta a ella. ¿Por qué? Pues porque ya muerto el marido, ya que, pues ya se puede casar con otro, usted está libre, ¿verdad? Entonces no sé qué tanto esto sea, pero en ese comentario decían eso, que ellos debían dejar, los varones debían dejar una carta de divorcio por si ellos morían, la mujer quedara libre. Pues no sé si lo hacían o no, porque igual la Torah dice que si el marido muere, pues ya queda libre, o sea, qué necesidad hay de carta. Pero fuera lo uno, fuera lo otro, pues seguramente David pensó eso, están en la guerra. De más que una de las bajas o lo que llaman daño colateral sea Urías. Entonces, pues, ya me puedo quitar ese inconveniente, ese pequeño, que no era pequeño inconveniente, que fue un freno de mano que el Señor le metió cuando le dicen es mujer de Urías Eteo. Y una de las prohibiciones de la Torah con respecto a una mujer es que no sea de otro. De hecho, en esta época, y la Torah no lo prohíbe, se podían tener más de una mujer, ¿no? Siempre y cuando, dice la Torah, no le niegues a la una ni a la otra. ¿Qué? En todo. En su sustento, en su mantenimiento, en el amor, en el afecto. Cosa que es complicado porque, digamos, cuando Jacob tuvo a Rebeca y a Raquel y a Lea, perdón, dice que él amaba más a Raquel. Y cuando Lea le empezó a dar más hijos, Raquel empezó a molestarse, a decir, bueno, ¿y entonces yo qué? Y eso, ¿no?
y hubo ahí una rivalidad entre ellas y yo no sé cómo sería lidiar con dos. Y con una es complicado a veces, imagínese con dos, ¿sí? Y no es eso solamente. Ima- Imagínese, no solo dos mujeres. ¿Qué? No, dos suegras también, imagínese. ¿No? Con una suficiente, ahora imagínese con dos. Y donde tuviera tres, imagínese tres suegras. Y cada una diciéndole a la mujer, mi hijita, vaya usted también. No, usted no se la deje. ¿Qué tal usted ahí dejándosela montar desde esa otra? No, 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 no. Usted también es mujer de él. No, imagínese eso. Complicado. ¿Ve que uno en 3 segundos piensa todo? Ahí acabamos de comprobar. Hay que pensar en todo. Entonces, a Jacob le quedó fácil porque era la misma suegra. Porque las dos eran hermanas. Pero no siempre el hombre es tan afortunado. ¿Sí? No nombraron a la suegra. El hecho es que la Torah dice que no puedes negarle a la una lo de la otra. Que si el hijo de la aborrecida o de la menos amada es el primogénito, no le puedes dar la herencia al hijo de la que amas más. Sino tienes que dárselo al primogénito. O sea, no podías tener preferencia sino ser imparcial en eso. No sé cómo se manejaría. Hoy, gracias al Señor, no hay ese inconveniente. Muchos querrán tenerlo, pero no, con uno es suficiente. O sea, con una mujer y ya. Ahora, seguramente David pensó todo esto y diría, bueno, pues si él muere en la guerra, pues me queda más fácil a mí. El verso siguiente dice el 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y esto quiere decir que mira que no, o sea, de un versículo al otro, en 3 versos hay 3 alertas. Debería haber salido a la guerra, ¿sí? Cuando se paseó por el terrado no debió mandar preguntar por ella, sino haber omitido, ¿sí? Haberle dado ahí, como cuando uno está configurando un programa y dice omitir esta parte, skip, ahí, la omite. Pero no la omitió, sino que preguntó y cuando escuchó la respuesta, seguramente él pensó, esto no está bien, pero ella está muy bien, entonces no. Y no aplicó el freno de mano con la tercera alerta y fue y siguió. Siguiente, y así es el pecado en nosotros. Así es el yetzer hara, así es la concupiscencia del hombre. Viene una alerta y si la omitimos, créanme, cuando el primer timbre no nos encamina nuevamente y nosotros tenemos la valentía porque es falta de eso, de valentía, de decir yo puedo hacerlo y no voy a omitir eso, sino me voy a apartar y ya no lo voy a hacer. Ya luego la siguiente es muy complicado de tomarla y salirme de eso. O sea, si la primera alerta me la vuelo, créanme que la segunda, la tercera y las otras ya va a ser muy difícil acatarlas. O sea, ya entrados en gastos, me volé la primera, me vuelo el resto. ¿Sí? Porque así es el hombre. Porque el corazón del hombre es inclinado al mal. Y dele un poquito de gusto al mal, al corazón del hombre, y verá que el corazón del hombre y los pensamientos del hombre se desbocan en eso. Y así somos todos. O no sé si ustedes, pero así me pasa a mí. Así somos. ¿Sí? Así le pasa a uno. Dele uno el poder al yetzer hara, al pecado, y chao, limping win. Entonces, envió David a preguntar por aquella mujer, le dijeron que era mujer de Urías, entonces él obvió eso y llamó mensajeros nuevamente y le dijo, tráiganmela, y de una a lo que vinimos vamos, porque esto era un simple y llano deseo carnal, porque la vio hermosa, y dijo, soy el rey, la puedo tomar, ¿y qué van a hacer? Y la tomó, y chao, se acostó con ella, ¿cierto? Luego de haber pensado todo lo que les digo que pensó, porque seguramente lo pensó. Y dice que luego de que durmió con ella, ella luego se volvió a su casa y se purificó de la inmundicia, ¿cierto? Muy toraica ella, porque pues como la Torah dice que luego de tener relaciones, ¿no? De que haya emisión de flujo de semen o de flujo de corporales, hay que purificarse. Ella fue y se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y qué de malas el David,
Que el verso siguiente dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo a David diciendo, y envió a hacérselo saber. Sí, lo dije mal, pero se entendió. Y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, I'm pregnant. Pregnant, eso. Estoy embarazada. Preñada. I'm pregnant, que es estoy preñada. Sí, muy bien, no, sí está bien. Estoy embarazada. Tenaz, ¿no? Porque eso es lo que acontece con el pecado. Consecuencias. Y aunque un hijo no es... un hijo al final resulta siendo una bendición. ¿Cierto? Hay maneras. Hay formas. O sea, con eso les digo, no es que... Ah, no, Camilo dijo que un hijo igual resulta siendo una bendición. Entonces, pues sea casado, sea soltero, sea en adulterio, sea en lo que sea, pues si me levanto un hijo, al final es una bendición. Sí es una bendición un hijo, pero ¿sabes el sufrimiento, el dolor, las consecuencias que pasarán, que acontecerán? Lo que sufrirá ese muchacho cuando se comete un adulterio y hay un hijo fuera del matrimonio. Es complicado. Porque el muchacho sufre. Porque su papá no está con su mamá, sino está con su esposa. Digamos que no se haya dado cuenta la esposa. Y el hijo no puede, y la mamá no le presenta al papá y nunca nace, no crece con un papá y crecen con complicaciones, con traumas, con vainas. Es complicado, ¿no? Entonces, con vacíos. Y todo por una mala decisión. Por no acatar las señales de tránsito que decían no te metas por ahí. Giro prohibido. Luz roja. ¿Cierto? Prohibido parquear. Todo eso y te las omitiste todas. Entonces, cuando le dijo estoy embarazada, David dijo, ay, ¿y ahora qué? Pero como David era el rey, dijo entonces que envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab le envió a Urías. Él dijo, bueno, la embaracé, fácil, yo lo arreglo. ¿Cómo? Llamemos al marido y que el marido venga y yo hago que se acueste con ella. O sea, lo mando a que se acueste con ella y le achaco el muchacho. ¿Sí? Donde David hubiera sido ojiverde, pues ahí sí graves, porque si se enteran y sale ojiverde y Urías era ateo, así era medio morochito con ojos oscuros. Graves, ahí sí me metieron gato por liebre. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Fíjate lo que pasa, verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. O sea, David muy interesado en la guerra, en el ejército. ¿Qué ha pasado, Urías? Cuéntame. Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Cuéntenme cómo va, qué ha pasado con la guerra. ¿Vamos ganando, vamos perdiendo? Después dijo David a Urías, ay, bueno, gracias por traerme el reporte, el mensaje, eres muy amable, Urías. ¿Por qué no vas a la casita? Vete, descansa, ya lo has ganado, te lo mereces. O sea, ¿para qué? Viniste desde tan lejos, me diste las noticias, un reporte de la guerra, de cómo está mi general, de cómo está mi ejército. Ve, descansa, te ganaste la noche. Ve, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Y le dijo, y mire, y te mando ahí ancheta. Ancheta para que disfrute allá con su mujer, para que un vinito así bien sabroso, para que esta noche se lo tome allá con su chica, bien sabroso. Dice Masurías, verso 9, perdón. Masurías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, como dice el dicho, le salió el tiro por la culata a David. ¿Sí saben qué es el tiro por la culata? La culata es la parte de atrás de las armas, de una pistola, de cualquier arma. Creo que todas tienen culata. Y en vez de salirle por el cañón, se le disparó hacia él. Le salió el tiro por la culata. E hicieron saber a David, verso 10, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino?
¿por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, no le dijo, le dijo David, oye, el camino fue largo, te viniste desde Rabá hasta acá, porque no fuiste a la casa, al menos va y saluda a su mujer, al menos, le da un piquito y ya, ¿no? Y Urías respondió a David, y aquí va una cachetada de esas que lo dejan a uno, o por lo menos debió dejar a David eh, como condorito. Urías le respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, ¿cómo dejó a David? Eso fue una bofetada que le mandó el Señor a David y es, ¿ves? Así deberías estar tú, en la guerra, allá, peleando con Israel. No aquí, descansando, durmiendo hasta tarde y levantándote ocioso a tomar la mujer que no te corresponde. ¿No? Urías le dijo, yo no puedo hacer eso, Señor, porque el arca, Israel, Judá, Joab, tu ejército, todos están allá en la batalla, durmiendo en tiendas, y yo vengo aquí dizque, a dormir con mi esposa. No, 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 yo tengo que ir a la guerra. ¿Mm? ¿Cómo se sentiría David? ¿Cómo quedaría David ahí pensando, uy, fue mi chica? Y yo aquí levantándome a las 6 de la tarde y acostándome con la mujer de mi prójimo. De nada, ¿no? Verso 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. David dijo, no, este sí me salió complicado, pero bueno. Vamos por otra, lo voy a poner a comer y que se embriague, y mejor dicho, en esta sí lo logro. Y él salió a la tarde a dormir en su casa, a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y ya dijo David, no, este sí me salió difícil de convencer, me tocó por las malas. No se pudo por las buenas, me tocó por las malas. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, que decía, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Y fíjate que aquí David, pues digamos que ya termina de consumar ese pecado que arrancó con una ociosidad, ¿no? ¿Cuándo es que hay más tiempo para pecar? Cuando se está ocioso. Cuando uno está ocioso hay más probabilidad, hay más disponibilidad para pecar. ¿Sí? Ahí, cuando uno está ocioso. Por eso levántate tú que duermes y no seas ocioso, porque cuando uno se pone ocioso, peca. Así que David ya dijo, resuelvo el problema de esta manera. ¿Cómo? Mandando a que Urías se pare enfrente de la batalla. Y así
muerto Urías, ya queda libre Betsabé y ya no sería pecado. Pues no sé si lo pensaría David así, pero seguramente algo así pensó. Pero ya el pecado lo había cometido. Así muriera Urías, él ya había cometido un pecado y era haber estado con la mujer de su prójimo. Y eso no lo borraba la muerte de Urías. De hecho, lo acrecentaba más porque no solamente le quitó la mujer a su prójimo, sino que también cometió un asesinato. Porque el que dio la orden de hacer esto fue David. Y lo más chistoso es que dice que cuando le preguntara, Joab le dice, y cuando te pregunte David acerca de por qué hicieron esto, no conocen lo que dice eh, que el hijo de Jerobaal murió porque una mujer lanzó una piedra de molino y lo mató en cerca a la esta, y eso sucede en Jueces. ¿Y por qué esto lo sabían? Porque era acostumbrado que se escribieran las crónicas o los recuerdos de las guerras que los antepasados en el pueblo habían hecho, y esto les serviría para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, esto de Jerobaal, del hijo de Jerobaal, que está en Jueces, pues esto lo, lo debía saber todo militar, todos los del ejército deberían saber estas cosas. Entonces, eh, David les iba a preguntar esto, pero le dice Joab a este siervo, pero dile, cuando él te responda esto, tú le dirás, ay, y se me había olvidado decirte algo, Urías también murió. Entonces ya David no iba a regañarlos de que, ay, quise acercarme al muro, sino, ay, no, pues la guerra es así. No, la guerra es así. No, es que sí, eso sí, ahí sí, no había otra manera, seguramente, ¿no? Entonces fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. ¿Ves? Es como, pues, ¿qué se le hace? Así es la guerra, ¿no? En el 25. ¿Pero por qué dice esto? Pues porque él solo le interesaba que Urias muriera. Si no hubiese sido así, o sea, si el caso no hubiese sido así, que David no hubiera cometido pecado, todo esto que ha pasado, sino que fue por una imprudencia que ellos se acercaron al muro, pues David los hubiera regañado. ¿Qué les pasa a ustedes? Pero como no fue por eso, sino fue una orden de él y fue para matar a Urias, pues la respuesta del mensajero es, dile a Joab que no se preocupe, que igual la espada consume, o sea, la guerra es así. Ora a uno, ora a otro. O sea, no oremos todos, sino que la espada ora. O orada. ¿Sí saben? Del verbo abrir, del verbo rajar. ¿Sí? Cuando la escritura dice que se horadará la oreja con una lesna, el esclavo que quiera quedarse, eso es. Y acá dice, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. No es que le dijo al siervo, ora por tu hermano, ora por el otro. No, la espada abre huecos donde la lancen. ¿Sí? ¿Entendido? No porque es hora sin H. Es hora con O-R-A, hora. Ni siquiera tampoco es de la hora, ¿no? Clases de ortografía con Juan. Bueno, ahora, porque la espada consume hora uno, hora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. O sea, no te afanes, no te preocupes, que igual así es la guerra. Pero David por dentro estaba diciendo, uy, gracias a Dios que no se dieron cuenta y ya con esto me libro. Y a veces uno es así. Uno está pensando. Es tan así, o sea, es tan real esto. Y... No, es que me dio un dolor aquí en el ojo. Es tan real esto. Y díganme si no. Pero uno siempre está buscando cómo ocultar
el pecado de los que nos rodean. ¿Ah? ¿No? Uno trata de ocultar el pecado de los que le rodean. Que no se dé cuenta mi papá, que no se dé cuenta mi mamá, que no se dé cuenta mi esposo, que no se dé cuenta mi esposa, que no se dé cuenta mi hijo, que no se dé cuenta mi vecino, que no se dé cuenta. ¿No se dieron cuenta? Uf, y a la que me salvé. Y el Señor de arriba y el Eterno, ¿no? Eso no le digamos, no, eso, chito, que no se dé cuenta. No, yo después le digo, más adelante le digo. ¿Cierto? Y va uno en el carro, bajando al pueblo, y llega a la curva y dice, en esta curva fue en la que yo me caí. ¿No? Así pasa, ¿no? Entonces, muchos dirán, ¿y este de qué está hablando? Que se cambió de prédica, ¿ahora qué está hablando? Bueno, el hecho es que uno es así. Uno piensa que oculta el pecado cuando ninguno de los que lo rodean a uno se dio cuenta. Pero el Señor sí está mirando, siempre. Por eso dice que lo que se hace en lo público, en lo oculto, se publica en las azoteas. David, ¿cómo hizo este pecado? Oculto, allá, de chito. Nadie se dé cuenta. Mandó una carta. O sea, no le dijo a Urias, dile, no porque se va a enterar, no le dijo a nadie, sino solo a Joab. Le mandó la carta. Y Joab, no sé, bueno, pues eran órdenes del rey. ¿Cierto? Complicado. Complicado, aunque lo hubiera podido cuestionar, pero Joab era aletoso. Sí, mató al ¿cómo se llamaba este? Al general de Joacab, ¿cómo se llamaba? Al general de Saúl, que David lo llama y le dice, venga, hagamos la tregua ya, la paz, tranquilo, y se fue, y Joab llegó y dijo, oye, ¿cómo así que lo dejó ir? No, y lo mandó llamar en secreto y por allá, por esta y por la otra, ¡tra! Abner, sí. Le dijo Joab, esa no se las conté, ¿no? Cuando lo llama, lo manda a llamar en secreto, lo lleva a un rincón así en lo oculto y le dice, Abner, ¿su mamá sabe coser? ¡Ta! Pues que le cosa esta. No, mentira. Le dijo así y lo oró. Y lo oró. ¿No? Se puso a orar luego por él. No, mentiras. Ese es muy bueno. Entonces, ¿qué? Entonces, ese Joab era así. Seguramente cuando escuchó la orden del rey, pues diría, pues bueno, hagámosle mi segundo nombre es, no, le dijo, yo no me llamo Miedo, ¿cierto? ¿Quién dijo Miedo? Pues listo, botémoslo enfrente y que se muera el hombre ya que el rey lo manda. Lo pudo haber cuestionado. Y fíjate, mira que me pongo a pensar algo. ¿Cómo le respondía Jonatán a Saúl cuando la vida de David dependía de que Saúl lo matara o no? ¿Qué le respondía Jonatán a Saúl? Le decía, ¿y David qué te ha hecho? David, pero ¿cuál es la vaina con David si él no te ha hecho nada? O sea, ¿por qué lo vas a matar? ¿Por qué esto? No sé qué. Y Saúl le decía, listo, tranquilo, eso, mire, por Dios bendito que yo no lo mato. Pero igual terminaba haciendo lo que quisiera, ¿verdad? Pero Jonatán tenía la valentía de enfrentar a su papá y decirle, hombre, así no es, ¿no? Así Saúl hiciera lo que quisiera. Porque fíjate que el sumo sacerdote, Abimelech, Abiatar, Abisai, uno de esos que empiezan por A, cuando Saúl va allá donde estaba el arca, entra allá y allá estaba el sumo sacerdote y estaban uno como 70 levitas allá que vivían en aquella ciudad. Y le dice el sacerdote, yo no sé nada de David, yo aquí el vino, no sé qué, pero chao, no, o sea, a mí que me esculquen. Y le dijo, igual no era el que te tocaba la lira, el que te calmaba, no era tu escudero, tu paje de armas, mejor dicho, no era esto, y entonces, que los maten. Pero tuvo la valentía el sumo sacerdote de decirle a Saúl las cosas como son, o sea, pues eso no es así, no puedes actuar de esa manera, ¿no? Entonces, hay que tener ese valor de uno enfrentar las cosas con respeto, como se merece, pero no dejar de decir la verdad. Así eso
te traiga consecuencias. Pues cuando eso te corresponda, ¿no? Porque si alguien te manda, ¿no? Es como la mamá cuando le dice al niño, diga que no estoy, ¿cierto? Y el niño va y dice que mi mamá manda a decir que no está, ¿no? Uno debería ser valiente en ese orden de ideas y muy ceñido a la verdad, diciéndole a la mamá, mami, ¿por qué dices mentiras? Ay, chino, pendejo, ¿usted qué le pasa? Vaya, haga caso, o lo casco. Pues así le digan a uno eso, uno debería decirle, mamá, pues no me pongas a decir mentiras, porque tú me enseñas a que yo no mienta y tú me mandas a mentir, ¿no? Pues qué, ¿cómo se diría? Eh, ¿Qué ética, ¿no? ¿Con qué moral me castigarías tú cuando yo mienta, ¿no? ¿A cuántos el papá lo regañó a uno por decir mentiras? Creo que a todos. ¿Nunca? ¿Por qué? Ay, no estamos tan ficticios. Bueno, papá o la mamá, ¿no? Cuando un papá de uno, ya sea papá o mamá, lo, lo regañó a uno por haber dicho una mentira. O la mamá. ¿Ah? ¿A quién? A todos, creo. ¿Cierto? ¿Y cuántos papás le dijeron a uno, diga que no estoy? Creo que todos. En una llamada. Ay, no, 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 diga que no estoy. No, no me pase. Y uno, no, que mi mamá no está. Entonces, ¿dónde está la moral? Te regaño para que no seas mentiroso, pero miente porque yo te mando que mientas. Y si no, me pongo bravo contigo. Entonces ahí es lo que yo les digo. Joab, pues esa era la moral del hombre. Eso era, pues bueno, si me manda, pues yo le hago. Igual así esté mal, porque debió preguntar Joab, aunque fuera una orden del rey, ¿y por qué lo vas a matar? Así el rey le diga, si no lo mata usted, lo mato yo y a usted también me lo cargo. Pues listo. Pero al menos se lo dijo, con respeto, como lo hizo Jonatán, o como lo hizo aquel sacerdote con Saúl, o como David se lo decía también, ahora le tocó a David. Entonces, así deberíamos ser. Pero ¿qué pasa? Que no actuamos de esa manera. Somos, ahí en ese orden de ideas sí somos de doble moral. Que enseñamos de una manera, pero cuando viene el ejemplo no predicamos igual. De ahí es donde Yeshua le dice acerca de los fariseos, hagan lo que dicen, pero no como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, de nada sirve que yo enseñe tanto una cosa, ¿cierto? Si cuando me toca a mí practicarla no la practico, ¿cierto? O si dejo que otros pasen por las galletas ahí y no digo nada. O cuando yo mando y digo, ¿no? Como el ejemplo del Shabbat. En el Shabbat ni se compra, ni se vende, ni se enciende fuego, ni se cocina, ni no sé qué. Pero en una de esas me toca a mí, por lo que sea, por la razón que sea, comprar o prender fuego, lo que sea. Y digo, préndalo, vaya y cómprelo. Pero no sé, no vaya, hágale. No, 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 pues es que esto es de vida o muerte, eso hágale, vaya. O es, no, es que ya tocó, hágale, hágale. Pero yo he dado lora y he dado cátedra de que así no se guarda el Shabbat, de que el Shabbat debe ser respetado. Entonces dígame ahí cómo funciona la moral, ¿cierto? Ahí es donde uno no puede eh, justificar nada. Entonces, aquí aprendemos esto y es que por más de que sea el rey, por más de que sea el papá, por más de que sea la mamá, con respeto, el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, lo que sea, sin importar el que sea, con respeto, pero con la verdad. ¿Por qué estás haciendo eso? Pablo le dijo al sumo sacerdote, no mentira, Yeshua, le dice, con la ley que juzgas, pasándote por encima de la ley, me mandas golpear. ¿Fue Pablo? Bueno, entonces fue Pablo. Con la ley que juzgas, pasándote por encima de la ley, me mandas golpear. Sepulcro blanqueado. Y ¡pum! Le metieron un bofetado. ¿Cierto? Entonces, muchas veces aplicamos la ley para de aquí para allá, pero cuando nos toca a nosotros, pues no la pasamos y hay que me digan algo. Entonces así no funciona.
Le dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar de esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad. No te rindas y tú aliéntate. Oye, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Qué vaina, ¿no? Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. O sea, David dijo, no puedo ser tan evidente de que de una la mande traer. Pasado el luto. ¿Cuánto lloraba una mujer la pérdida de un mes, no? A Moisés lo lloraron 2 meses, por lo que fue Moisés para el pueblo de Israel. Pero lo normal el de un luto era llorarlo 30 días, un mes. ¿No? Hay unos que un mes, otros que 2 meses, otros que una semana y ya, ¿cierto? Al día siguiente. Otros que de pronto no lo superen en toda la vida. Pero aquí como no dependía de ella, sino de David. Si el rey te manda a llamar y te dice, venga para acá, mija. Era complicado, ¿no? Pasado el luto, envió a David, la trajo a su casa. Y fue ella, su mujer, y le dio a luz un hijo. ¿Cuál? El que había quedado embarazada cuando hicieron el pecado. O sea, era el hijo de pecado, ¿no? El hijo, como decía la prédica de Tesalonicenses de antes de ayer, de esta semana. El hijo de perdición. El hijo de perdición. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor y ante los ojos de cualquiera. Y cuando uno se pone a ver este pecado, uno dice, uy, no, pero este David tan malo, o sea, ¿a quién se le ocurre pensar todas estas cosas, no? Pero mírate tú y míreme yo. O sea, yo me miro a mí mismo. Y cada uno mírese a usted mismo. Soy de un tuteo bravísimo. Cada uno mírate a ti mismo, ¿no? Y, y date cuenta de lo que somos. No, estoy tuteando bravo hoy. No, démonos cuenta de lo que somos todos. Y a veces vemos estos ejemplos o vemos esto en otras personas y decimos, uy, no, pero este sí se dio garra. No, yo sí no haría eso. Pero mire, uno miente, uno roba, el otro habla mal del hermano. Y de la misma manera se pasa por la galleta todas las alertas y no eh, contempla las consecuencias, solo dice, pues lo que fue. Y ya entrados en gastos, pues hagámosle. Y cuando vienen las consecuencias, ahí es donde uno empieza a sufrir y a pagar lo que hizo. Pero a veces vemos unos pecados de unos más grandes porque son más alarmosos, si se, si se quiere usar la palabra así, pero, o más graves a nuestra manera de percibir las cosas porque es algo que se ve, que es público, que no se oculta tan fácil, ¿no? Como un hijo de un adulterio, como el mismo adulterio, ¿cierto? O como cuando, no sé, robas algo y te descubren, o cuando te ven eh, metiendo vicio, o practicando un aborto, o bueno, infinidad de cosas, lo que sea, ¿cierto? O matando a alguien. Uno dice, uy, no, esto ya es, pero nos damos, ese sí se dio garra, ¿no? Pero uno hace lo oculto hasta para vender, habla mal del prójimo, miente, lo que sea, roba el tiempo de trabajo en el trabajo, se vuela, se escapa, no, yo qué sé, tantas cosas que uno podría aquí hablar de lo que uno hace en lo oculto, como que nadie se dio cuenta, y es igual de desagradable ante los ojos del Señor que lo que hizo David. Porque para el Señor no hay estatus de pecado. O sea, no hay como, bueno, en el escalafón de los pecados, en primer lugar está y en segundo lugar está, y el tuyo está por ahí en 50º lugar. Entonces dice, no, no me siento tan culpable, ¿no? Igual es de culpable el que miente como el que mata. ¿Sí? Al fin de cuentas es pecado. Es una transgresión a los mandamientos del Señor. Y eso desagrada ante los ojos del Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Verso 1 del 12. Envió a Natán a David, el profeta. Y viniendo a él, le dijo,
Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Esta es la historia de lo que hizo David, pero contada por el profeta. Ahí es donde lo que Joab no hizo, lo tuvo que venir a hacer Natán, un profeta. Que aunque temiendo por su vida, porque seguramente no era fácil decirle al rey, porque Natán sabía, o sea, el Señor le dijo a Natán, David adulteró con esta mujer, fue y mandó matar a Urías, y hoy tomó la mujer y se la quedó y como que nada pasó. Pero conmigo no funciona así, o sea, el pueblo no se dio cuenta, Joab lo pasó por la galleta, eso no le importó, y David cree que se la pasó, pero yo me doy cuenta de todo y te lo digo a ti, ve y díselo a él. Y Natán pues no sé, de pronto le dio susto, le dio temor, porque era el rey, ir a hablarle al rey no era cosa fácil y más cuando le ibas a sacar en cara sus trapitos al sol, como que no se dio cuenta nadie, pero el Señor sí se dio cuenta. Pero como un hombre de la verdad, como un hombre de parte de Dios, pues le tuvo más temor a Dios que a los hombres. Ya es donde Yeshua dice, no temas al que puede matar tu cuerpo. Teme al que puede matar tu cuerpo y enviar tu alma a la destrucción. A ese es el que debemos temerle. Entonces, si le tememos al hombre, porque es que si le digo me hace lo que sea, pero no soy capaz de decirle la verdad, pues la consecuencia luego va a ser para mí, porque el Señor me va a decir, ¿y tú por qué no lo hiciste? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le advertiste? ¿Verdad? Y eso no es ser sapo ni meterse en la vida de los demás, pero hay cosas en las que uno debe, de una manera responsable, con temor del Señor y por amor al hermano, meterse de sapo a reconvenirlo. No a ventilar ni a esas cosas, aunque en una congregación uno de los consejos que da el apóstol Pablo es por testimonio de 2 o 3 testigos se hable todo asunto, hablando de lo que dice la Torá. ¿Y qué hagan? Llamen al que está en el problema y reconvenlo tú, ¿no? Y digamos en una congregación como esta, pues Eduardo o mi persona lo haríamos, ¿cierto? Oye, ven, si no, entonces bueno, vamos a llamar a 2 más, 3 y mire, esto está pasando y este no quiere reconvenirse. Y no, entonces ahora a toda la congregación que lo sepa. Y no, pues entonces dice Pablo, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo como no un creyente, sino una persona rebelde. Hay unos métodos para reconvenir al hermano. El hecho es que se debe reconvenir. Natán tuvo temor del Señor y no de los hombres. Y sabiéndole que le podría pasar por mano de David, porque era el rey, y si se le saltaba la piedra, pues cogía la espada y decapitaba a Natán, y quien dijo que no podía hacerlo, porque era el rey. Que estuviera bien o mal es otra cosa. Pero Natán va y le dice, va donde el rey, le dice, mi rey, te voy a decir algo, ¿no? Y el rey, cuéntame. Y una manera de uno entrarle a una persona o hablarle y que la persona le preste a uno más cuidado es con historias, es con haciéndole una referencia, ¿no? Para que reflexione, ¿cierto? No entró Natán y le dijo, pecador incircunciso que acabaste de hacer, mataste y adulteraste. No, porque David se le salta la piedra, saca la espada y ¿no? Le hace la del zorro. ¿No? La de David, ¿cierto? No, la Dalet sería, porque es en hebreo. Entonces, sino con sabiduría fue y se acercó a él y le dijo, bueno, mi rey, en una ciudad había un hombre rico y un hombre pobre, y David dijo, uy, Betsabé, traiga crispetas. Ay, no es cierto que Betsabé no se puede enterar Natán de que es Betsabé. No, mentiras. Le dijo a un siervo, traiga las crispetas, que empezó la historia de Natán. Y se sentó. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. O sea, este era peor que
que casa donde hay perros, que eso, mejor dicho, les falta, mejor dicho, quién sabe qué a los perritos, porque eso les dan de todo. Esta ovejita hasta me metía la lengüita ahí en el vaso y tomaba, y decía, ay, tan linda mi ovejita, ¿no? Esto es para hacerlo reflexionar de la cercanía que tenía este señor con esa ovejita, como lo era David con Urías. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. No, es la cercanía que tenía Urías con Betsabé, con su mujer. Y el hombre rico pues era David, ¿no? Y vino un hombre rico, ese hombre de camino, al hombre rico, y dice, pero este rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, el hombre pobre tenía una ovejita y esa la consentía, mejor dicho, como si no hubiese nada más. Y el rico tenía muchas, no quería decir que no las quisiera, pero tenía muchas o tenía la posibilidad de tener muchas más. Pero cuando le tocó dar de una de las que tenía, dijo, no, me quedo con la de este que no tiene, sino una. Entonces dice, y la preparó para aquel que había venido a él. Y la reacción normal de cualquier persona al escuchar esto, pues es, uy, ¿cómo así? Este sí es mucho, no sé la expresión que usaría David, pero este sí es, como, ¿se acuerdan cómo era el insulto que le dijo Saúl a, ¿fue Saúl? ¿Quién fue? Ah, sí, Saúl a Jonatán. ¿Se acuerdan que lo insulta? Que yo les dije cómo era el insulto. Hijo de la, le dijo, hijo de la, ay, ¿cómo fue? No, pero él sí le dijo como, hijo de la infiel y la, o sea, refiriéndose a la mamá de Jonatán, le dijo a Jonatán, hijo de la, no sé. Bueno, si lo encuentran me dicen, yo les leí el texto. Eso era una expresión como de una ofensa que le estaba diciendo a Jonatán porque se molestó Saúl por lo que le estaba diciendo a Jonatán. Eso lo vimos en Primera de Samuel. Hijo de la infiel y rebelde, hijo de la, bueno, algo así. Entonces, pues cuando David escucha esta historia, pues seguramente respondió lo mismo. Hijo de la, le dijo así, de la perversa y rebelde, algo así es el insulto. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Vive el Señor, que el que hizo estas cosas es digno de muerte, que se muera ese. Imagínense. O sea, ahí sí como dice el dicho, tras de cotudo con paperas. No sé qué significa eso, pero bueno. El hecho es que esa fue la respuesta de David. Como, uy, ¿cómo así? ¿Que este le quitó? Matémoslo. ¿Dónde está ese? Ah, ok, mejor dicho, embolado. Entonces, ese es digno de muerte. Que muera ese. Que pase el desgraciado, dijo David allá, ¿no? Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y aquí no para la historia. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y el Señor siempre que reprende, nos exhorta con amor, con misericordia, y nos dice lo que Él ha hecho por nosotros, nos recuerda por si se nos olvida. Porque algo que nos debería a nosotros mover a no pecar contra el Señor es recordar su misericordia y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso nos debería como pesar en el alma, en el corazón, en la mente cada vez que vamos a ofenderlo, recordando yo todo lo que era antes y ahora lo que soy por la misericordia del Señor y voy a irme de ñatas en este pecado, pues debería repensarlo aún más y huir y no caer en él. Porque el Señor le dice a David, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl.
Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. El que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. ¿Y qué dice? ¿Ah? Eso es pecar. Es transgredir los mandamientos del Señor. Y el profeta Natán, por palabra del Señor, le dice a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra? O sea, los mandamientos, las instrucciones del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué dice Juan, el apóstol, en su carta, en una de sus cartas, en primera, segunda, tercera de Juan, en esas epístolas que envía al final, que escribe Juan? Él dice en uno de esos pasajes, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Recuerdan? En primera de Juan. Estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Cuál es el insulto? Ah, sí, lo dije bien. Ya me lo aprendí. No, mentiras. Hijo de la perversa y rebelde. Sí. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra del Señor fue escrita y nos la dejó de testimonio para que no pequemos. Para que no la quebrantemos. Para que no la tememos en poco. Y le dice el Señor a través del profeta Natán a David, tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, aparte de eso, murió por mano de un pueblo incircunciso. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y este versículo, yo no lo tengo subrayado, lo voy a subrayar acá en la Biblia que tengo. Pero este es clave. Y lo que hacemos cuando pecamos delante del Señor es ¿qué? Menospreciarlo a Él. ¿Qué es menospreciarlo? No darle el valor que Él merece. ¿Y cuál es el valor que el Señor merece? El que hagamos su voluntad. Dice un salmo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando yo reverencio al Señor y engrandezco su nombre, guardo su palabra y temo a sus palabras. Cuando peco, menosprecio sus palabras, por tanto menosprecio su nombre. Por tanto, lo menosprecio a Él. Menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y eso no tarda en cumplirse porque el hijo de David, Absalón, hace esto. Se instala una tienda de campaña en la azotea del palacio, de la casa del rey, y coge a todas las concubinas de David y las viola, ¿no? A todas las concubinas las afrenta allí, en la azotea. Entonces, ahí está la respuesta de lo que se hace en lo oculto, se publica en las azoteas, ¿no? Se descubre, se va de la luz. Y el pecado que David pensó que había tapado mandando matar a Urías y que nadie pasó, que no pasó nada, entonces se vio la consecuencia luego con su mismo hijo haciendo esto, pero a lo público. Tomará a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas, con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, lo voy a mostrar.
Verso 3, entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha redimido tu pecado, no morirás. Y uno diría, es tan sencillo como reconocer que pequé, como para que el Señor me perdone, para que el Señor redima, remitió, dice, ha remitido tu pecado, no morirás, o sea, te ha perdonado. Eso no quiere decir que lo que le dijo atrás, que sus mujeres serían tomadas delante de sus ojos a la plena vista del sol, no aconteciera, y que la espada nunca se apartaría de su casa, que esto nunca iba a pasar. No. Lo que sucede acá es que el Señor le perdona la vida, no lo mata, porque el que mata debe morir. El que adultera debe morir. La consecuencia del pecado es muerte. Y el Señor le dice, no vas a morir. ¿No? La paga del pecado es la muerte. O sea, la manera de que esto se solucione es muriendo. Pero hay consecuencias atrás de todo esto. Y el Señor le perdona la vida, como a nosotros. Nos ha dicho, no van a morir, sino que vivirán. Por la fe en Yeshua tendrán vida eterna. Pero peca y verás todas las consecuencias que te vendrán encima. Si te arrepientes de todo tu corazón y el Señor redime tu pecado, pues no vas a morir, pero vas a tener consecuencias. Entonces, el que el Señor nos perdone no implica que no vayan a haber consecuencias por haber cometido pecado. Entonces, es tan fácil, parece aquí como tan fácil de que me arrepentí y el Señor me perdonó. Pero hoy no lo vamos a ver, se los dejo de tareas porque lo hemos estudiado muchas veces. Y es, miren el Salmo 51. El Salmo 51 es la oración o la plegaria de David pidiendo perdón al Señor. Y miren la manera en la que se arrepiente David, ¿no? Se los dejo de tarea para que lo estudien. Busquen el video, un video acerca de Yom Kippur, ahí lo leímos, el Salmo 51 y lo explicamos, ¿sí? Donde dice David, ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de mí, perdóname, contra ti he pecado. Bueno, el Señor, David se arrepiente de todo su corazón y escribe ese hermoso salmo de arrepentimiento. Así que y dijo David, he pecado, y también le dice el Señor te ha perdonado, no vas a morir. Sí parece sencillo aquí, pero conlleva detrás un genuino arrepentimiento. O sea, es fácil que el Señor nos perdone, sí, cuando hay genuino arrepentimiento detrás de nosotros. O con esa intención. Pero, verso 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué blasfemar? Pues porque habían perdido hombres ahí en la batalla contra Amón, en Rabá. ¿Y qué sucedería? Pues que los enemigos dirían, ese Dios que tienen ustedes, porque dice que el arca estaba allí, que estaban todos en guerra, y pues los enemigos al vencer a Israel en esa batalla ahí, y que murieran algunos hombres, entre ellos Urías, pues iban a decir, no, pues ese Dios que los defiende sí está grave. Eso haría que estos enemigos blasfemaran el nombre de Dios. Entonces, como hay algo que el Señor no tolera, y es blasfemar contra su nombre y menospreciar sus palabras, pues le dice el Señor a través del profeta, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, hay una consecuencia a esto. Y Natán se volvió a su casa y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente, ¿no? O sea, yo no sé si aquí el muchacho ya había nacido porque, o sea, si había nacido, digo, no sé cuánto tiempo entonces ocurrió entre que, dice que ellos estuvieron y ella concibió y luego lo mandó matar a Urías, luego ya lo lloró y luego ya la tomó David. Y pues 9 meses después o 8 meses después, con el mes de luto, ahí ya había 9 desde que tuvieron esto, eh, había nacido el niño y había enfermado.
Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. O sea, David duró una semana orando en el piso allá botado, sin querer comer en ayuno, para que el muchacho se sanara, pero el Señor ya había determinado que él debía morir como consecuencia del pecado de David. Y dice acá, cuando el niño, ok, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David de hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces los siervos dijeron, ve, ¿y este qué? Se le corrió el champú. ¿Qué es esto que has hecho? Pero el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió, viviendo aún el niño no ayunaba, yo ayunaba, perdón, y oraba diciendo, quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas no, él no volverá a mí. O sea, David, digamos que entre todo, nos da una enseñanza y es, mientras que hay vida, hay esperanza, como dice la palabra en uno de los pasajes. Pero luego de que ya está muerto, pues, ¿qué se saca eh, rogando? Y ahí nos enseña algo y es eso que en la tradición católica hay, de que después de muerto es ore, que para que no se vaya para el purgatorio, que mientras que está en el purgatorio y que para que luego se vaya para el cielo y todas esas cosas que aquí está demostrado y en muchos pasajes que pues que en la muerte ya no hay nada más. O sea, ahí fue el fin, o sea, bueno, queda la resurrección y el juicio, pero ya no hay como que ore a ver si Dios lo perdona que después de que hizo tanto mal y en la muerte allá ore a ver si Dios lo pasa para el cielo ahí, ¿cierto? No. Si fuiste bueno en la vida, si viviste conforme a las palabras del Señor, si hiciste su voluntad, pues como estudiábamos en Tesalonicenses, no morirás, sino que dormirás. Pero si no, dice, morirás y resucitarás para el juicio. Y como dice en Apocalipsis, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá poder de ellos, sobre ellos. Esto quiere decir que hay dos muertes. Una, la muerte natural aquí, sin Dios. Y otra, resucitado para presentarte delante del Señor en el juicio. Y luego, destrucción eterna, morir. Ya, forever. Entonces, él ya no puede volver, yo iré a él, ya no puedo hacer más, ya para que lloro, para que ayuno, ya pues, ya que se hace. Y consolaba a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó el Señor. Y es curioso y no lo va a tocar hoy, pero luego aquí le da un hijo que luego resulta ser el sucesor de David, Salomón, ¿no? Que también dice, lo amó el Señor a este muchacho, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Gedidías, a causa de Yahweh, a Salomón. Y Salomón, ese Gedidías significa amado de Yahweh, ¿sí? Ya David, pues ahí ya Urias estaba muerto, en ese orden de ideas, pues Betsabé ya estaba libre, ya no era esposa de Urias, ya no era adulterio, ya estaban, o sea, ya pueden estar los dos, que el fin no justifica los medios, eso es verdad, o sea, no debió haberlo hecho así David, pero ya luego de muerto Urias, pues ya David podía estar con ella porque ella ya era una mujer libre. Es complicado ahí
pero ya Salomón ya no tendría, ya había pagado la consecuencia que era haber muerto el niño y lo que el Señor le dijo acerca de la espada y lo que le dijo acerca de sus mujeres que iban a ser luego afrentadas en lo público. Pero ya el siguiente hijo que tuvieron con ella pues fue Salomón y ese es el que sucede a David. 26 Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad. Y esta es la historia de lo que estaba pasando allá, que ya como es el cierre acá del capítulo, que en Crónicas lo especifica más, después lo leeremos. Peleaba Rabá contra los hijos de Amón y tomó la ciudad real, Joab. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. O sea, Joab le dice, bueno, ya está listo aquí, rey, ahora ven y remátala. Y juntando a David, a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad, sacó además a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Y se hubiera podido evitar la muerte de los hombres que murieron junto con Urías si él hubiera salido a la guerra en el tiempo que debía. La toma de Rabá hubiera sido más rápida, no hubiera habido pérdidas y no hubiera habido todo esto que sucedió, ¿no? Pero bueno, esa es la consecuencia de pasarse las señales de advertencia, no responder a lo que el Señor nos envía como alertas cuando estamos a punto de cometer una transgresión a sus palabras, y luego pues resulta en todo esto desencadenado por causa de un pecado que se cometió. Y todo arrancó ¿por dónde? Por la ociosidad, por estar en el lugar equivocado, por codiciar y por no frenarse en ningún momento, sino seguir dándole rienda suelta y dándole rienda suelta. Y luego ya no lo pudo controlar, entonces lo que hizo fue tratar de arreglarlo, pero en vez de arreglarlo lo empeoró más y eso trajo peores consecuencias a su vida. Entonces hoy aprendimos eso, a detectar esas señales que el Señor nos pone, esas alertas, esos avisos, cualquiera que fuera nuestra debilidad, para que no sucumbamos entre ellas, sino que podamos huir, ¿no? Y es mejor que se diga aquí, como dice el dicho, ¿no? Mejor que se diga aquí huyó un cobarde que aquí murió un valiente. Porque a veces nos pasamos de valientes con la tentación y decimos, no, yo la puedo soportar, yo la manejo. No, todavía no he pecado, no, pero todavía no, y pum, cuando menos piensa ya se desjetó uno ahí. Entonces, el que se crea firme, cuide que no caiga, dice la escritura. Así que es mejor huir por su vida, correr, ¿no? A creerse valiente y pensar que podemos, ¿cómo se dice? Luchar contra nuestras debilidades, que como les decía ahora al principio, cuando uno ya deja que la carne, que el yetzer hará, que esto lo domine, lo empieza a controlar, ya de ahí para adelante es muy complicado frenar. Es como el carro cuando va, tú arrancas un carro, le metes primera y te levanta dependiendo del carro 20, 30 kilómetros, luego segunda y ya vas a 40 y no sé, y tercera ya vas a 50, 60 y así. Y entre más cambios les metas, pues más velocidad vas a agarrar, ¿sí? Pero si vas en quinta y ya vas a 120, ya es más complicado frenar el carro, ¿sí? Y si para el colmo de males le desenchufaste los frenos, pues ya eso ya no lo para nadie, ¿no? El Señor le metió un freno de mano en la tercera, pero David dijo, no, eso no. Y lo quitó y siguió. Entonces, es más fácil parar el carro cuando hasta ahora está empezando a arrancar, a andar. Pero luego de que ya arranca como uno de esos videos por allá
Hace unos años en Bogotá un muchacho de los buses se quedó sin frenos en una bajada y eso no lo para nadie. Nadie lo para, nadie. Y por delante se llevó vidas completas y responsabilidad del muchacho y de no percibirse. Bueno, hay muchas cosas que en ese ejemplo pues hay que revisar, pero en nuestra vida la responsabilidad es nuestra, porque nosotros pudimos haberlo frenado antes, porque nosotros pudimos haber hecho algo antes, ¿no? Que dejar que las cosas se salieran de control y luego ya frenarlas es muy, muy, muy complicado. Entonces, espero que esto nos ayude a reflexionar, a recordar lo que somos carne y que estamos sujetos a pasiones y a debilidades, pero como decía el apóstol Pablo, si alimentamos el espíritu que hay en nosotros y la ley del espíritu que está en nosotros, la fortalecemos, pues la ley del pecado va a menguar y ese jalonear del Yetzer Hará, pues cada vez va a ser menor. Pero si no la fortalecemos, pues va a ser muy complicado luego pararlo. Y por eso es que lastimosamente ve uno, luego de tantos años de una vida aparente en la fe y en los caminos del Señor, gente que se aparta del todo y ya, mejor dicho, entregados al, al pecado y a lo que sea, menos a querer buscar del Señor. Y tú y yo no estamos muy lejos de ser como ellos o llegar a ser lo mismo que los que se han apartado del Señor, porque no estamos exentos de caer y de quedarnos ahí. Entonces es mejor no jugar con fuego, no jugar a que yo puedo sacarla, a que yo puedo pilotearla, cuando ni siquiera sé cómo frenar mis propias inclinaciones, ¿no? Entonces tengamos mucha precaución con todo esto. Espero que puedan compartir estas enseñanzas y bueno, que nos puedan acompañar en el cierre de este libro y en el estudio de los libros que llevamos durante la semana. Muchas gracias a todos por conectarse y por compartir, por apartar este tiempo para estudiar la palabra junto con nosotros. No olviden suscribirse, dejar su like si les gustó. Y bueno, comentar, dejen ahí unos comentarios, preguntas si tienen, las responderemos. Que Todopoderoso les bendiga en este día de Shabbat, les dé descanso, que tengan una buena noche y un resto de día de Shabbat en Shalom. Y recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom y buenas noches a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado,
Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu